Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Grandes Desconocidos en el que tenemos el placer de contar con Miquel Bermello. Y me hace mucha ilusión hacer este programa porque, bueno, Miquel es de las personas que, que personalmente conozco, que yo creo que tiene más talento, más capacidad de transmitir, pues a través, en este caso, de la escritura, ¿no? Y bueno, veremos, o sea, voy a contaros ahora un poco el currículum de Miquel a nivel académico, a nivel también, pues eso, de experiencia profesional, pero hay mucho más allá. Eso es un reflejo pues de los intereses que tuvo, que ha tenido siempre. Y, y bueno, antes de nada, pues eso, quería preguntarle a Miquel qué tal todo y qué tal por Estados Unidos, que es donde está viviendo ahora mismo, porque sé que donde vive él hace un frío tremendo. Le comentaba antes de empezar justo esta grabación que aquí hace frío. En Galicia, en Santiago, pues está lloviendo, hace frío, pero bueno, es un frío relativo. Pues gracias por hablar conmigo. La verdad, bueno, sí, ya sabes que me gusta siempre hablar contigo, así que eh, eso es un placer. Por aquí, bueno, estoy en Columbus, Ohio, que es lo que llaman el medio oeste en Estados Unidos, y hoy estamos un poco mejor. Hoy estamos ahora mismo con 4 grados, sensación de 1, pero justo el 23, sí, creo que el 23 hubo como 11 grados, pero el 24 bajaron las temperaturas una barbaridad, a -7 o así y nevó bastante. Y ayer, 20 bueno, el 25, eso, 24-25 hubo como -15 de sensación térmica, o -17, algo así. Ya mucho frío. Qué Pero locura, o sea. hoy mejor. Para mí era la primera vez que había una Navidad con, eh, con nieve. Y cada decían todo el mundo lo de las películas, como en las películas. Y sí, pero es raro. Ya, ya, ya. O sea, siempre es muy bonito verlo con la nieve, pero es que el frío, vamos, tremendo. No sé, claro, de hecho recuerdo de otros años que comentabas también que llegabais a -20 y algo, bueno, una Sí, locura. en enero de 2019 hubo lo que le llaman aquí un Polar Vortex y llegamos a -22 o con sensaciones de -30 o algo así del estilo. Decían que no caminaras más de 10 minutos porque corrías riesgo de hipotermia. Madre mía. O sea, aquí en España, pues eso, estamos acostumbrados al buen tiempo en muchas zonas de España. En Galicia, pues estamos acostumbrados un poquito más al frío, pero bueno, a ver, hay zonas de Galicia que se llega a mucho frío, pero bueno, es que eso es otro nivel ya. En Eh, Chicago eran a -40 o algo así del sí, estilo. a mí me suena Chicago. Yo no he estado nunca, bueno, he viajado a Canadá, no a Estados Unidos en sí, pero Chicago sí que sé que tiene fama de ser súper frío. Pero ese día llegó a -40 o algo así. Es que me río, pero realmente, vamos, yo no quiero, yo no, Risa de no quiero vivirlo eso nunca, o sea, Es espero como no. cuando salí de la película de Hereditary, que me reía, pero de ansiedad, del miedo que había pasado. Bueno, pues voy a comentar un poco, pues, quién es Mikel a nivel, lo que decía antes, ¿no? De estudios, pues, de la trayectoria que ha tenido. Y vamos comentando pues algunas pequeñas cuestiones, ¿no? Que yo creo que pueden ser interesantes pues para toda la gente que estudie lo mismo, que estudie algo parecido, que no haya estudiado, pero que puede sacar algo en claro. Porque, bueno, Miquel, si es, como comentaba antes, es una persona con un talento que lo expresa, en este caso, con la escritura, pero que hay muchas cosas detrás que es realmente lo que me interesa ver, ¿no? Bueno, Miquel estudió filología inglesa. Después estudió un máster de estudios ingleses, un máster de profesorado también, o sea, ambos aquí en España. Y después comenzó la aventura de irse a Estados Unidos. Hubo un año ahí en medio, que creo que fue un año más o menos, ¿no? En intermedio, antes de irse. Y en Estados Unidos estuvo estudiando un máster en español en Kansas. Sí, sí, era un máster en español. Y está ahora haciendo un doctorado en la Universidad de Ohio, un doctorado en literatura y cultura en español, en la sección de estudios ibéricos, tengo apuntado por aquí. Luego, pues a nivel de experiencia, pues también en la Universidad de Kansas, en el máster, de hecho puedes explicarlo un poco, en el máster es en Kansas y ahora no también
recibías clase, pero también impartes, ¿no? O sea, era un híbrido. Sí, aquí es frecuente, al menos en lo de campos de humanidades, que en muchos sitios, es decir, por ejemplo, en español, en inglés, en francés, que te contratan como Graduate Teaching Assistant o algo así, es decir, como es para enseñar y para estudiar el doctorado o el máster también. Enseño un curso y eso le dicen ya que son 20 horas a la semana, que es lo máximo como estudiante internacional que puedo trabajar y enseño un curso que ya es bastante, este semestre, por ejemplo, es bastante corrección, depende del nivel. Si es uno más bajo, enseño más horas de clase en sí y menos corrección. En este caso, es bastante más corrección y menos horas de clase en sí. Y estoy con cursos hasta este semestre que viene, que tomaré ya dos y ya termino los cursos y después examen y escribir la tesis en sí. Es un poco de eso, diferente, porque tomamos cursos durante 3 años. Y eso, es decir, allí en Kansas fue un máster de 2 años y me aceptaban para continuar el doctorado, pero aquí en Ohio State tienen más recursos, es decir, tienen una biblioteca de cómic, que es lo principal para lo que venía a estudiar, bastante grande y bastante buena, que ya están comprando bastantes cómics que les he sugerido. Y eso, es decir, es un departamento bastante grande, la verdad. Debemos ser como 40 y pocos estudiantes y todos nos pagan. Anda, pues, o sea, de hecho, mira, eso no lo sabía, ¿ves? El tamaño del departamento. De hecho, bueno, el tema de cómic, que es una... Claro, para la gente pues que no esté metida en el tema de cómic, lo más probable, y lo sabrás, es que asocie cómic a superhéroes, cómics pues más infantil, entre comillas. Claro, en cuanto a cómic, ¿qué cosas, o sea, cómo profundizaría, o cómo podrías explicar la profundidad que puede tener el cómic, ¿no? Para contar, pues, todo lo que, bueno, que me imagino que en tu propia tesis o incluso compañeros, ¿no? O compañeras que, ¿cómo, cómo podrías, eso, para la gente que no tenga ni idea, ejemplificar un poco, ¿no? Todo lo que tiene detrás. Es un medio como cualquier otro, es decir, así como hay películas de todo tipo, también así de simple pasatiempo, como las de superhéroes, ya que estamos. eh, También hay películas de animación, hay películas más serias, así, y pues también pasa como con el cómic, es decir, yo también leo, a veces también leo por simple diversión algo de superhéroes, pero no es no es por lo que tengo tendencia. Tengo cierta tendencia por leer un poco de otros tipos. Es decir, tampoco es que tenga un género específico, pero bueno, quizá como con el cine y la televisión, voy por ciencia ficción en general, o cuestiones de género y sexualidad. Pero, pero eso, un poco de todo. Es decir, por ejemplo, el trabajo de fin de máster que hice aquí, porque mi doctorado empieza, es híbrido, más primero máster y ahora doctorado, y para el trabajo de fin de máster hice sobre dos biografías que hizo un hombre sobre primero su padre y después su madre, por lo que habla de la guerra civil, del franquismo, y son dos obras que son de Antonio Altarriba, el guionista, y de Kim, el dibujante. Se llaman El arte de volar y El ala rota. Y claro, esos dos, por ejemplo, sí que han tenido mucho éxito en España. Y también en Francia, se han traducido, sé que una de ellas en Inglaterra, en Brasil, es decir, y también están creo que en algún otro país de Latinoamérica. Sé que se pueden utilizar también para secundaria, por ejemplo, porque hay incluso un libro que habla de eso, de memoria e historia, para enseñar historia a través del cómic en el instituto. Porque eh, si se hace bien puede ser un método rápido de introducir ciertos temas. Sí, Como totalmente. siempre, eso hay que profundizar un poco más y darles conversación porque no todo el mundo sabe leer un cómic si no lo ha leído nunca uno. Pero sí que ofrece posibilidades. Yo recuerdo que enseñé uno en un curso ya un poco avanzado aquí y la gente, eso es decir, es otra.
otro tipo de producto cultural que es interesante. Y se lee, para mucha gente se lee fácil, para leer se lee rápido. Entonces eso, es decir, mientras permita conversación y porque todo, bueno, eso son criticables también, ahí tienen huecos o cosas que podríamos problematizar un poco, pero eso, al menos ofrecen conversación y como punto de encuentro para mucha gente que no ha leído cómics. Mi madre, por ejemplo, ha leído muy pocos y esos dos le encantaron y así con muchos otros, por ejemplo. Sí, de hecho, yo mismo no soy... O sea, realmente no he leído mucho cómic. Y bueno, aunque no se considera cómic, creo. Bueno, realmente sí. Bueno, Watchmen sería más novela gráfica, ¿no? Cómic. Claro, para mí es todo cómic, es decir, porque, bueno, mm, sí, novela gráfica se supone que es un formato ya más largo, con idea de un cierre, ¿no? Pero para mí eso es todo básicamente cómic TV. Eh, Claro, esto yo lo pienso también. Y cuando yo estudiaba en, bueno, en secundaria yo nunca tuve realmente de los libros que te recomendaban o que te obligaban, bueno, que había obligatorios y había luego recomendados, no recuerdo ningún cómic ahora mismo. Sí que recuerdo especialmente que eran muy interesantes los de literatura gallega, o sea, en gallego recuerdo que, bueno, para la gente gallega, pues para los que no sean gallegos, ¿no? En las asignaturas de lengua castellana o de lengua gallega, pues mandaban obviamente literatura pues de pues bueno que fuese que sirviese para el propósito del año, ¿no? En cuestión de bueno de lo que fuese. Yo recuerdo en gallego libros muy buenos. Lo que no recuerdo son cómics precisamente, ¿no? Que serían muy interesantes pues lo que comentabas pues a nivel de docencia pues para conversar sobre una idea que a lo mejor en un libro pues puede ser sobre todo con esos niños a lo mejor y niñas más pequeños que quizá no han leído mucho porque, no sé, siempre hay la carga, ¿no? O al menos cuando eres pequeño de... eh, bueno, no sé si sigue habiendo ahora, de que de que si lees eres el rarito, si lees por gusto me refiero en clase. Yo recuerdo que incluso lo he vivido eso, ¿no? De, llevaba un libro, imaginaos, de Harry Potter y era, ese libro no es obligatorio para leer. Y ya como señalando, ¿no? Entonces sí, creo que a lo mejor pues hay esa poca costumbre y... yo conocía gente que pasaba más tiempo leyendo resúmenes y análisis que la obra en sí. Pero bueno, eso es parte de... También es porque a mucha gente veo que le ha pasado también que lo de las lecturas de lengua castellana eran más aburridas. Y eso, hay cierta como, bueno, no monopolio, pero sí que como es más vigente, como la literatura es superior a... Y claro que hay muchas novelas buenas, pero también hay cómics buenos. Es decir, si tú igual tienes tendencia más a leer o tienes más tendencia a ver cine, porque ocurre así. Entonces no es solo por dominar, es simplemente por ofrecer otros tipos de puntos de encuentro para empezar a hablar de estos temas. Porque, porque eso, hay de cosas que igual, como, bueno, me acuerdo de una obra de Raico Pulido, se llama el autor, que es canario y claro, al ser canario, pues allí mandaban mucho a Benito Pérez Galdós. Decía que era difícil meterse con Galdós, sí, a cierta edad. Y así como a él, mucha gente. Y entonces hizo un cómic sobre Manuela, que es Nela, el cómic. Hizo una adaptación sencilla de un libro sencillo, no es para nada uno de los más importantes, pero es como introducir la literatura de Galdós y finales del 19, principios del 20. Es decir, no es el mejor ejemplo de Galdós, pero sí que es como para empezar, para ver temas, para ver ciertas cuestiones. Y después ahí es como las series de televisión. Igual la serie de Isabel no es la mejor a nivel histórico, o el Ministerio del Tiempo no son la mejor a nivel histórico, pero sí que pueden interesar hacerle que a la gente que se interese un poquito por algunos temas. Sí, de hecho, yo eso lo considero súper importante, bueno, tanto a nivel cultural, ¿no? De lo que comentas, pues hay pues de libros o de series. Yo en mi caso, ya sabes que este proyecto de ciencia es un poco, sí que es muy técnico en ocasiones, pero mi idea es cuando hago algún vídeo o cuando en algún directo,
comento alguna cosa, pues que se entienda fácil, porque no hace falta ser súper, es decir, contar todos los detalles, ¿no? Porque yo sé que he conocido gente que parece que me imagino que es a lo que te referías, ¿no? Con lo de que en la literatura a veces hay cierta gente a lo mejor que como que se ve no se quiere rebajar al nivel de que sea sencillo, ¿no? Que tienes que entenderlo en su complejidad. Y con la ciencia también he encontrado gente que está en contra de la divulgación porque dice que cuando estás reduciendo o resumiendo algo, que estás o sea, realmente no diciendo la verdad, sino que omitiendo detalles que son importantes. Y es como, vamos a ver, lo primero es, aunque simplifiques cosas, es para, oye, generar un interés, porque hay cosas que pueden ser un auténtico, vamos, o sea, un tostón. Y, y bueno, en literatura, vamos, yo no leo ni una décima parte ni una centésima parte de lo que puedes leer tú, pero... Y considero que me gusta la lectura, pero sí que es verdad que incluso de adultos, ¿no? De mucha gente, pues a lo mejor no lee porque tiene pues esa concepción, ¿no? De que, pues, como le mandaban obras que eran, oye, pues eran muy pesadas y difíciles de tragar, pues que, bueno, que eso no solamente pasa en uno de los campos, parece, sino en todos, ¿no? De hecho, bueno, comentabas lo de las series, también en nuestro caso, que somos muy fans de los videojuegos, sé que con videojuegos, eh, bueno, o sea, aparte de interés personal, pues interés académico, sé que has sacado de ahí, o sea, puedes poner un ejemplo, ¿no? De videojuegos, por ejemplo, que te hayan inspirado para algo, ¿no? Para que te sigan inspirando hoy en día. Pues bueno, de este 2020 saco dos que no son de 2020, pero claro, bueno, compré, claro, tengo mi PlayStation desde hace un año, entonces estoy como retomando poco a poco algunas cosas pendientes. De este 2019 los que más me obsesionaron fueron, el más antiguo es Bloodborne y Death Stranding. Y de hecho estaba pensando ahora en Death Stranding porque a nivel psicológico del personaje es curioso. No voy a decir nada porque sé que lo tienes pendiente, Sí. pero a mí la cuestión personal de la personalidad de Sam, el protagonista, me parece súper. Bueno, que yo me relaciono mucho con la forma en la que es Sam. Es decir, tiene problemas para socializar, con el contacto físico, le gusta mucho pasar tiempo a su bola eh, y bueno, más cosas, pero no quiero entrar en spoilers. Sí. Pero eso es y Bloodborne también por, bueno, Bloodborne es de los de From Software que ganaron el año pasado lo del juego del año con Sekiro. Y para mí he empezado Sekiro, pero no me estaba gustando tanto como Bloodborne, porque me pasa un poco como, o sea, sé que se ha hablado de Bloodborne en relación al trauma, y yo creo que también podría unirlo tanto por mi experiencia en cómo me relaciono con Bloodborne y con mi propio trauma, porque bueno, tengo alguno ahí del instituto, bullying y esas cosas. Y me pasa con Bloodborne algo similar, ¿no? Es decir, es como las imágenes del videojuego o las imágenes es decir, te vuelven una y otra vez a veces, y es como tienes que volver a- al juego o pensar en ese caso. Es decir, que parece malo, ¿no? Pero, y sí, lo de recordar el trauma está mal, pero claro, funciona un poco así, ¿no? Para mí. Te Hmm. vuelves a enfrentar una otra vez porque en el momento necesitas volver a enfrentarte Hmm. a ese momento difícil. De esos dos, pero también sé que quiero escribir un videojuego español que está para la Switch, para la Play, que se llama Gris, que también habla de ansiedad y depresión. Y a mí me parece súper bonito el dibujo, el diseño, me parece súper bonito. Y es sencillo porque, por ejemplo, Andrea, mi pareja, no juega apenas a videojuegos y ese juego se lo pasó y le gustó. Es decir, es en dos dimensiones y es breve también, son como, no sé, debió pasárselo entre 2 y 4 horas. Sí, de hecho, bueno, sabes que llevo, en este caso sí que llevo años con el tema de la psicología en los videojuegos, enfocados más a un nivel científico, pero sí que siempre que veo que había anunciado algún juego en el que se
más directamente como en Gris o como en otros, como Sea of Solitude, que no lo he jugado todavía, pero que tratan temas directamente, ¿no? Que el esquema del juego es tratar alguna emoción, alguna ansiedad, o indirectamente, como puede ser Bloodborne o... yo es que soy defensor, claro, lo que comentabas antes, de que más allá de la literatura, que la literatura, bueno, bueno, vamos a hablar ahora sobre ello, ¿no? Pero hay esas otras formas de transmitir emociones, de sentir tu conexión. De hecho, seguramente hay juegos que a ti te conectan de una manera especial que a mí no, y que a otra persona, pues un tercer juego, pues igual que con las series, que conste que en series coincidimos mucho. O sea, sí que es verdad que con lo que nos transmite The Leftovers, por ejemplo, que yo parezco un comercial de Leftovers, que seguramente te haya pasado a ti también, ¿no? De que cuando recomendamos mucho esa serie es porque, bueno, nos ha llegado mucho por las circunstancias nuestras, ¿no? Eh, yo había no sé si me lo comentó alguien o si lo vi, no sé incluso si fuiste tú, o lo vi en una crítica de Film Affinity con The Leftovers, que ponía una frase que me encantó. Bueno, estoy yéndome por The Leftovers, pero retomamos ahora, ¿eh? Que decía que The Leftovers la entienden, aunque suene duro, ¿eh? La entienden la gente que haya estado rota. En el sentido de que es tan emocional y trata unos problemas que realmente si no has pasado por eso, no te vas a sentir una conexión. Y si la sientes, es como lo mejor del mundo, ¿no? A nivel de, bueno, sí que lo lloras y lo pasas mal, pero es esa contradicción, ¿no? Que puedes tener de lo que decías antes. Te vende la imagen, pero al mismo tiempo, o sea, de algo negativo, pero al mismo tiempo es algo que sientes como fantástico, ¿no? Como en la Sí, serie. en eso hay dos cosas que quiero decir, a ver si me acuerdo de las dos. Uno, hay un momento en que un personaje, Nora, le escribe una carta a su pareja y le dice a Kevin y le dice algo así que está rota. Dice, bueno, en inglés dice I'm beyond repair, que viene siendo eso, igual ya no tengo remedio, algo así debe ser en español. Y dice, bueno, quizá nadie ya tenga remedio. Y ahí fue como sí que habla del estar roto, del no tener eso, Hmm. de llegar a un punto que parece que no hay vuelta atrás ya. Y con lo la que te vienen las imágenes y demás, eso es que también eso parte del como trauma, es decir, lo hacen desde el primer capítulo, te meten ahí 2 segundos de imagen súper rápido y a eso, es decir, un recuerdo y es bastante violento tal y como te lo ponen. Puede ser Kevin recordando a su padre cuando se ha vuelto loco, puede ser alguien recordando lanzar una piedra o lo que sea, pero Hmm. eso es como, esa imagen te vuelve y además de la música de la serie, que es lo mejor que me ha pasado en la vida casi. Sí, sí, la música te, bueno, conecta también, ¿no? Con el espectador de una manera, vamos, eh, fantástica. Bueno, no vamos a seguir hablando para no hacer demasiado spoiler de la serie, porque yo lo recomiendo a la gente que no la haya visto. Em, pero bueno, eh, voy a centrarme en un par de preguntas que de hecho yo creo que alguna vez te pregunté, pero que tengo dudas, porque bueno, hablamos de muchas cosas y muchas horas, ¿no? Em, y es si siempre pensaste en estudiar filología o en el ámbito, bueno, en este ámbito en el que estás, o si ha ido fluctuando, es decir, si pensabas a lo mejor lo típico. Yo, por ejemplo, no tuve claro que iba a estudiar psicología hasta, bueno, o sea, hasta prácticamente segundo de bachillerato y final del curso. Es decir, yo había di vueltas entre biología, matemáticas, bueno, no fui de las personas que lo tienen claro desde pequeño. Hay gente que vamos, que ya a los, yo qué sé, a los 5 años ya está, pues, dándole una patada a un balón y tiene claro que va a ser futbolista. Pues, ¿tú cómo fue? ¿Fue un proceso gradual de cambio o fue algo... tengo claro que me encanta esto para... Creo que cuando, no sé, con 5 o 10 años, entre los 5 y 10 creo que quería enseñar. No entiendo bien por qué. Después, que tuve, bueno, yo es que tengo muchos problemas. Bueno, eso lo mencioné antes, con 14 15 años me hicieron bullying y creo que a partir de ahí me hizo un poco de cambio, un clic en la cabeza y tuve unos años en los que no sabía bien qué quería. Además de batallar con mi propia identidad de género y sexualidad, entonces como hubo unos años bastante malos.
Y creo que simplemente escogí inglés porque se me daba bien, pero no fue quizá la mejor decisión. Es decir, yo creo que habría acabado bien en cualquier filología, porque se me han dado bien los idiomas siempre. Y me gusta leer. Y como siempre me relaciono con lo que consumo, sea novelas, sea series, sea cine, etcétera, pues siempre he sacado algo de ahí. Es decir, me gusta hablar de lo que leo, escribir de lo que leo o de lo que veo en general. Eh, y no fue, creo que hasta quizá que llegué aquí a Estados Unidos cuando empecé un poco a lidiar más directamente con estos problemas. eh, que hubo alguien que me dijo, creo que un poco como crítica. Algo así como tú siempre siempre te relacionas tanto con todo lo que ves y de lo que lees. Y yo, sí, no sé otra manera de reaccionar, o me llama o no me llama. Y es decir, intento entender por qué me relaciono más con unas cosas y con otras. Eh, y claro, enseñar, empecé, bueno, el año anterior a venirme aquí sí que había empezado a enseñar, pero era inglés. Y tal y como está el sistema en España educativo, pues no es como not my calling, no es como lo que me llama a enseñar inglés. Pero ahora que estoy enseñando más de cuento también y más español, creo que es lo que me gustaría. Yo creo que me ha venido más en los últimos años, desde que estoy enseñando español. Hmm. Pero no, bueno, que no me importaría enseñar español como lengua extranjera, que es lo que estoy haciendo, pero ahora mismo mi idea es enseñar, entonces de enseñar en España, español y literatura. Hmm. O sea, O realmente... bueno, literatura o cultura, digamos, no solo literatura. Hmm. Claro, Eh, entonces creo que son los últimos 5 años, creo, más o menos. sí, realmente, bueno, hay dos apartados, ¿no? En lo que comentabas que bueno, obviamente como psicólogo, ¿no? Y bueno, y realmente como cualquier persona que tiene interés en la introspección, porque yo creo que, bueno, en tu caso seguramente, yo creo que ahí coincido contigo en eso, ¿no? Em, Hay gente que pues tiene un nivel de introspección, o llamémoslo sensibilidad, no sé cómo llamarlo realmente, ¿no? Con algunos temas que bueno, que te puede generar, pues que, pues bueno, como pasó en tu caso, y en muchos casos pasa por desgracia, pues de que hay gente que lo señala, ¿no? En secundaria, pues tú eres diferente, tú eres, bueno, como, bueno, eso realmente es un tema, pues que el bullying daría para hacer 50 programas con gente que podría contarnos, vamos, que realmente es uno de los problemas de los principales problemas, yo creo. Aparte, bueno, Mm, hace poco tuve la oportunidad de participar en un canal de Twitch preparando temas de depresión y de, bueno, cosas así. Y la verdad que es bueno, es un tema que realmente tiene que la gente ser consciente de, pues, de la cantidad de, bueno, de que está ese problema ahí, ¿no? Ahora con el coronavirus, pues todo el mundo está con el coronavirus centrado y con eso, pero que hay determinadas cosas que como, bueno, que nunca se hicieron mucho caso, son niños, déjalos así, pero bueno. La cuestión es cómo eso, precisamente comentabas, que con la... que yo creo que es la mayoría de casos, ¿no? Que nos llevan, te ha llevado a la docencia, ¿no? Un poco al compartir, realmente yo creo que más que docencia es compartir todo lo que puedes, pues, explorar en esos diferentes ámbitos de cultura, porque aparte yo destaco de ti lo que te comentaba antes, ¿no? Lo que transmites a nivel de escribir, porque he tenido la fortuna de poder leer pues algunas cosas que habías escrito. Recuerdo especialmente aquella vez que leí ese pequeño, bueno, relato, no sé cómo se llamaría, ¿no? En literatura. Eh, que bueno, yo no soy una persona que ni que llore fácilmente, ni que... no, es decir, en ese sentido soy bastante neutro, pero no fue una cosa de que diga yo, lloré porque es de Mikel, ¿no? Que lo conozco ¿sabes? Que lo aprecio mucho, sino que yo leí eso, da igual que lo hubiese escrito. Y al cabo de unas pocas líneas ya estaba con las lágrimas en los ojos por lo que me estaba transmitiendo. Y no me pasa con todo, o sea, me he pasado contadas veces
realmente, o sea, de cosas que haya leído. Por eso digo que si eres capaz de transmitir cosas con, bueno, en este caso, ¿no? De reflejar bien esas emociones que quieres transmitir. Pero aparte de escribir, pues eso, eres capaz de, pues de entender qué transmiten, o por lo menos das del punto de vista, ¿no? De, pues a lo mejor un cuento, el cómic este determinado, y que, bueno, no se me ocurre nadie mejor para lo que dices tú, ¿no? De, en docencia o en enseñar, ¿no? A un poco exponer lo que has podido encontrar, que a lo mejor lleva mucho trabajo. Alguien que no tenga ese interés en eso, pues le va a costar muchísimo más. En tu caso, yo creo que lo haces de forma natural. Que ha parecido que es... Parece que estoy destacando mucho todo lo que haces, ¿no? Pero realmente es como lo veo. Quería... Gracias. Estaba pensando ahora. eh, es que, bueno, siempre me han dicho también lo de, bueno, lo de escribir, qué cosas escribes, ¿no? Es decir, ese cuento era triste y hablaba de, es decir, había leído una noticia de una mujer que estaba en un geriátrico ya y que al saber la vida que había tenido y que había sufrido por violencia doméstica o violencia de género. Y entonces empecé ahí, a mi cabeza empezó a montarse una historia, porque un poco de violencia también he sufrido, entonces en mi cabeza funciona así. Y claro, siempre me han dicho que por qué volver a las cosas tristes, ¿no? Es decir, simplemente avanzar. Un poco siempre me decían que por qué escuchas a Iván Ferreiro, es decir, si es un triste. Y yo, bueno, pero es que a veces necesitamos eh, volver. Es lo que me pasa con la música de The Leftovers, ¿no? Es decir, me confirma por un momento que estoy mal y está bien estar mal, pero para después continuar. Y al escribir me ayuda con eso. Es decir, es como, vale, sí, estoy una mierda ahora mismo, eh, pero a través de eso me ayuda a decir, cada persona tiene sus diferentes cuestiones para avanzar poco a poco, ¿no? Y con lo de escribir sí que creo que a mí me ayuda y sé que a más gente le ayuda a escribirlo. De hecho, eso te mandé también este año, 2020, a que hice un texto que hablaba un poco de todos bueno, eso de mi vida, de manera un poco loca, para intentar lidiar con mis problemas de identidad, de bullying, de sexo, es decir, de todas esas cosas. Y me ayuda, es decir, después incluso una profesora que está aquí en San Francisco State, que leyó parte y le gustó tanto que me invitó a hablar de ello en su clase, del texto en su clase, que era de clase de máster sobre historia LGTB en España. Y, y se habló, es decir, leyeron parte del texto. Y también eso, es decir, creo, creo que sé que en la comunidad LGTB también hay mucha escritura para eso, para un poco llegar a hacer las paces consigo misma, una persona, eh, con su pasado y demás. Entonces, es parte de lo que quiero investigar también. Esa escritura, porque también hay mucho blog al respecto, que la gente ha hablado de sus experiencias, o hay cómic también autobiográfico que habla de sus experiencias. Hay también, bueno, ahora les salió la serie que habla de la veneno. Es decir, también hay ciertas cuestiones que son basadas en hechos reales, ¿no? Que habla de ello. Que claro, como a base de falta de referentes, pues tenemos que escribir de ello. Sí, de hecho, bueno, en este caso sé que es algo muy personal, ¿no? Pero si en algún momento tienes... Bueno, está en la red de... O sea, en Twitter de Mikel, ahí lo tenéis, por si alguien quiere... Bueno, en este caso en YouTube. La gente que está escuchándolo en Spotify o Evox es @Mikel Bermello, con la M de Mikel y la B de Bermello en mayúscula. No sé si en Twitter afecta eso o no, pero bueno. En el que supongo que este contenido que a lo mejor pues vayas creando tú, ¿no? A nivel de, pues, de cosas que escribas o de cosas que puedan parecerte interesantes en ese sentido, yo creo que puede resultar, o sea, puede ser muy útil pues para mucha gente, ¿no? Que a lo mejor puede parecer una tontería, pero el leer algo como puede ser eso, ¿no? En un momento que a lo mejor no se siente comprendido o comprendida, siente a lo mejor perdido, pues puede ayudarle porque puede verse reflejado en eso y puede, oye, pues comenzar a explorar, pues, por qué tiene a lo mejor estos sentimientos, por qué. Y, de hecho,
o sea, se ve que estos años está creciendo más esos estudios, bueno, todo el trabajo, ¿no? en ello. Así que bueno, si la gente que le interese, pues puede verlo en el Twitter de Mikel. Si tienes alguna cosa que, pues, en concreto que digas tú, pues mira, esto te lo paso el enlace y lo dejo en la descripción. Pues lo dejo. No es que es decir eso, es que eso es lo que dice es parte de lo por lo que abogo, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí el cómic que está en España también, de Maya Kobabi, de género queer se llama, que es una persona trans no binaria y asexual, y ese cómic como me voló a la cabeza. Dije, joder, ¿y por qué no llegué yo a estas conclusiones antes si tenía material suficiente para darme cuenta de ello? Pero es decir, a veces necesitamos un cómic o una serie o un libro, lo que sea, para darnos cuenta o como se ve en La Veneno también, a veces hay personajes en La Veneno que necesitaron verla a ella para darse cuenta de que eran mujeres trans también. Eh, Porque igual ya en la transición ya había productos que hablaban de estos temas, pero no, igual no tenían el vocabulario para hablar Hmm. bien de ellos. Entonces eso, es decir, tenemos que ser capaces de poder hablar también de estos temas, por eso yo también hablo de ansiedad y depresión, porque eh, desde hasta que empecé a ver The Leftovers no había encontrado, seguramente lo sabía, claro, pero no había un producto que me hablara de ansiedad y depresión como me lo hacía The Leftovers o que conectara con el que yo conectara tanto. Y Hmm. necesitamos esas cosas. Sí, sí, de hecho, bueno, precisamente cuando estaba preparando estos, fue hace un par de meses, ¿no? Lo que comentaba antes pues de depresión y demás, en un directo que participé em, en Twitch. Hay una cosa con la depresión que pasa, bueno, me acordé por lo de ansiedad, ¿no? O con esto, o con temas pues que pueden, están ahora como que creciendo más y visibilizándose más. Em, Muchas veces hay sobre todo en la depresión, ¿no? En los suicidios pasa que cuando hay como un movimiento un poco en contra de visibilizar estas cosas a veces, alegando el llamado efecto llamada. Y es que cuanto más visibilizas que hay suicidios, pues dicen que como que la gente pues va a cometer más suicidios porque ve que hay más. Yo soy de los que, por lo que he encontrado, es lo contrario. Normalmente con temas, bueno, con temas de salud mental, cuanto más se visibilice y más se entienda, pues que una enfermedad mental pues es algo pues que hay que tratarlo como adecuadamente, preparar al entorno precisamente, ¿no? Con esa, pues bueno, esa comprensión sin estigmatizar, porque uno de los problemas de la psicología pues es precisamente el estigma, ¿no? Que hay en muchos, bueno, que sigue habiendo, ¿no? En muchos sitios. Y pues en ese sentido, pues por eso ahí coincidimos totalmente, vamos. Yo sí que estoy, en cuanto a lo que estudio, quizás estoy un poco más alejado de esos temas de género y demás, pero que vamos, que en este caso todo lo que me quieras dejar lo dejo ya en el enlace en el capítulo y vamos, pues toda la gente que quiera profundizar ahí, pues yo creo Ah, que sí. Tengo referencias también de cosas que hablen de género, sexualidad, tanto de España como de no. Y que también me pueden escribir a mí, eso podré hablar de ello. Quizá no tenga tanto tema infantil, pero sí que es un tema que me interesa. Porque también nos venden lo de que los niños no saben lo que quieren y que son muy niños para saber porque no han madurado, etcétera. Es decir, yo a los 10 años sabía que había algo diferente, con lo que no coincidía con el resto, solo que no tenía los recursos, pero sabía, es decir, la misma dificultad para expresar estas cosas ya la tenía a los 10 años y no era porque fuera infantil o no supiera lo que quería, era simplemente que no hay los recursos. Y por eso está bien lo de hablar de ello. hmm. Sí, o sea, yo, bueno, de hecho, precisamente este es un ejemplo, ¿no? El tratar de hablar, pues, bueno, de temas, pues, muy variados y que a lo mejor, yo creo que sí que es verdad que las nuevas generaciones, igual que se critica siempre a los jóvenes, ¿no? Pues en aquellas cosas que son, bueno, siempre hay, los jóvenes son lo peor, en todas las generaciones los jóvenes son unos irresponsables y de todo, pero sí que es verdad que tienen, o sea, yo por lo menos noto, ¿no? Que hay ese interés en hablar, aunque sean opiniones bastante distintas. Es decir, yo he encontrado gente que opina totalmente distinta a mí en muchas cosas, bueno, vamos, de política, de religión y demás,
pero sí que es verdad que noto como que, bueno, al menos te hablan, como que hablan, intentan argumentar. Y eso lo valoro, porque digo yo, bueno, no estamos de acuerdo, pero al menos se desarrolla un tema y, oye, no es un dogma de fe incuestionable y que se cierra y se echa en una esquina, ¿no? Como pudo pasar pues, aquí en España en los años de la dictadura o así, ¿no? Em, bueno, o sea, yo realmente, sabes que aquí en el programa pues va fluyendo un poco todo. Em, Antes comentabas, porque me acordé ahora, de el año ese que estuviste intermedio, ¿no? Antes de ir a Estados Unidos y demás. Y, y de que, bueno, decías una expresión, no me acordaba cómo era, la expresión esa que utilizaste en inglés, de que como el sistema en educativo de España, pues no sé, era, o sea, como que no encajabas en él, ¿no? Era... Sí, pero sobre todo por enseñar en inglés. Creo que no quería enseñar inglés porque o sea, yo lo que quería era hablar de libros o de series con mis estudiantes. Hmm. Y eso en inglés no puedo hacerlo tal y como, es decir, ni tengo, es decir, sé que también se trabaja y demás, pero es como mi chip no es automático con esas cosas. Y necesito cierto tipo de, yo en mi trabajo necesito parte de ese chip automático para poder trabajar en ello y después mejorarlo. Eh, pero no era mi llamada, es decir, creo que dije que no era my call, es decir, mi llamada. Exacto, sí. Porque el inglés lo hablo sin problemas, lo leo sin problema, escribo, etcétera, pero no me encanta. Y además se le da mucha importancia a nivel en la educación secundaria también. Es decir, hay idiomas que se podrían potenciar más. Por ejemplo, el francés, sin gustarme nada cómo suena el francés, me parecería más importante estudiar más francés en el secundaria o alemán o italiano o yo qué sé. Hmm. Bueno, yo, O yo el como, giro asiático también, incluso. yo como alguien que la verdad que soy muy malo en los idiomas, como se puede ver en el programa anterior, cuando intentaba leer el título del artículo, del paper, que no recordaba que era tan largo y la gente que lo haya visto pues verá que, bueno, mi nivel de inglés es mejor que eso, pero es algo que nunca me ha llamado. Entiendo que en el secundaria pues, o sea, obviamente pues ponen el inglés destacado porque es el idioma, bueno, el idioma universal y todo eso, ¿no? Pero justo me acordaba cuando comentabas lo de, pues bueno, de el irte a Estados Unidos y demás, y sobre todo lo he podido ver en científicos, pero yo lo veo mucho, o sea, se puede ver también seguramente en gente pues más de letras, el hecho de, ¿tú crees que a lo mejor, o sea, que en Estados Unidos tiene esa posibilidad de hacer cosas que en España sería mucho más difícil? Es decir, a nivel de pues, todo lo que estás trabajando ahora mismo, ¿tú lo verías factible que podrías haberlo hecho en España? A nivel de oportunidades, por ejemplo, ¿no? A nivel de, pues bueno, No, no habría podido, no habría podido. Además de que, bueno, claro, tienen más dinero para contratar a sus estudiantes. Y bueno, claro, que también nos están pagando menos de lo que damos bastante más beneficios de lo que nos pagan. Pero aún así, claro, tienen los recursos porque es pública, pero cada estudiante en esta universidad está pagando una barbaridad. Y, por ejemplo, en humanidades no me acuerdo, pero sé que me habían dado una cifra grandísima de los beneficios que damos por persona. Y claro, pero así nos pueden pagar, bueno, ahora nos van a subir el sueldo a 20.000 al año, que es bastante, es decir, bastante mejor. Eh, pero, pero claro, en España no hay tantos recursos porque tampoco las universidades aceptan, por lo que tengo entendido, inversión privada, y eso en las universidades públicas sí. Entonces, claro, no tienen el sistema deportivo que tienen aquí, que estoy en la universidad con uno de los estadios más grandes del mundo, de más capacidad. Es decir, creo que es de los estadios de cualquier deporte que más capacidad tiene. Por lo que recuerdo, un poco más que el Camp Nou. madre mía, sí que es verdad que, o sea, la imagen que tengo yo en Estados Unidos es que todo es a lo grande, ¿no? Pues es un ejemplo, ¿no? De Y eso. claro, nunca he ido a un partido de fútbol americano aquí, pero creo que son caros y estaban llenos, ahora antes de la pandemia estaban siempre llenos.
o casi siempre, es decir, y no eran baratos los tickets o las entradas. Mm. Entonces, claro, es todo un sistema que funciona muy diferente en cuestión económica. Entonces, claro, eh, pueden contratar a más estudiantes para enseñar cursos tal y claro, tengo oportunidades que no habría tenido en España porque tampoco tuve las notas para estudiar, Mm. para poder recibir una beca del Estado. Sí, de hecho, es que precisamente en el anterior programa de Grandes Desconocidos hablaba con David Facal, que explicaba un poco pues todo lo que la universidad tiene que afrontar con los recursos que tiene, como muy limitados, ¿no? Entonces, claro, eso conociendo aparte experiencias, ¿no? Que conozco personalmente de gente que pues se ha tenido que ir fuera para poder trabajar de lo suyo, realmente, o sea, y en condiciones acorde a lo suyo. Y es como el eterno, bueno, el eterno problema, ¿no? O sea, es una cosa que aquí al menos en España yo cuando empecé la carrera pasaba y ahora pues sigue pasando y da la sensación de que como, bueno, teniendo, o sea, sobre todo mm, lo que me fastidia, o sea, sí que a lo mejor soy recurrente en este tema, pero porque sí que hay, o sea, yo veo grandísimos profesionales, o sea, veo, pues eso, hay gente, vamos, que yo pienso en el grupo de investigación que trabajé yo, en la jefa del grupo, que es, bueno, que hace un trabajo vamos, inmenso, que no tiene nada que envidiar seguramente pues, a lo que hacen en otros sitios, pero luego ves que, oye, pues que aquí sí que es verdad que hay a las becas, ¿no? Las que decías, las FPU y FPI suelen ser las de doctorado, pero suelen ser unas notas, pues piden unos requisitos muy altos, que, oye, puedes argumentar, ¿no? De, si no tienes esa media, es que no tienes el nivel. Yo sí que no coincido normalmente. Yo solo... eh, mm, o sea, al menos por lo que pude conocer en el doctorado, tú puedes haber tenido una media más, entre comillas, baja o más normalita, pero el doctorado es mucho trabajo. O sea, realmente es una labor de más constancia, más de esfuerzo que de inteligencia. O inteligencia entre comillas, porque sacar buenas notas, pues bueno, ya sabemos cómo se puntúa, que se valora mucho más la memoria, ¿no? Em, ya independientemente de que, bueno, no estoy diciendo que el sistema ahí sea el mejor, sino que simplemente, pues bueno, viendo que porque obviamente los precios que tienen, pues impiden a mucha gente poder estudiar, seguramente, bueno. eh, Eso sería ya pues una cosa que a mí se me escapa. Yo solamente, pues, siempre me sorprende, ¿no? No. Aquí también, bueno, varios de las críticas que se hacen también desde dentro es que, claro, con lo que pagan, con lo que están pagando, pues la presión de tener buenas notas es distinta. Y lo del sistema de evaluación es toda, es decir, ahí da mucha conversación, porque hay mucha crítica que es muy fácil conseguir una buena nota. Entonces, si muchísima gente tiene buena nota, entonces se pierde el valor de lo que es en sí la evaluación. Entonces, bueno, eso también. Y en los últimos años está subiendo la tasa de ansiedad entre estudiantes de la carrera aquí en Estados Unidos, bastante evidente. Este semestre también, un poco por la pandemia, además, sube. Eh, Llevo varios semestres consecutivos con gente con ansiedad diagnosticada Madre mía. y depresión. Es decir, eso afecta a muchos niveles. Sí, bueno, o sea, obviamente, ¿no? Esos problemas que hablábamos antes, que muchas veces, pues, bueno, se toman como menos en serio o se estigmatizan más y, pues, bueno. De hecho, ya creo que para ir terminando, ¿no? Porque no quiero entretenerte más, me acordé ahora, ¿no? Al hablar de estos meses, ¿no? La pandemia, ¿cómo fue la experiencia, ¿no? De tanto con el doctorado como ahí, ¿no? Porque, bueno, en Estados Unidos fue un año muy curioso, ¿no? Porque tuviste elecciones, bueno, hubo elecciones en Estados Unidos, hubo pandemia, bueno. Pues fue difícil. Es decir, yo pedí enseñar online porque soy persona de riesgo también por cuestiones de salud. Entonces estaba enseñando 100% online. No tenía clases sincrónicas, es decir, no nos reuníamos 2 veces a la semana como era lo habitual. Simplemente les asignaba tarea para hacer toda la semana al ritmo que quisieran, solo la fecha límite de entrega era el viernes. Y noté
más ansiedad entre mis estudiantes, era difícil estar al día con todo. También para mí era difícil estar al día con todo. Eh, casi todas las personas a las que yo enseñé estuvieron en algún momento en cuarentena por eh, haber dado positivo o por alguien de la familia con quien vivían que había dado positivo. Es decir, había sido un estrés porque la última vez que miré hace una semana o dos, no me extrañaría que siguiera siendo así, que Ohio State era la universidad con más casos diagnosticados, más positivos en Estados Unidos. También es una de las tres con más población universitaria del país, que son como 65 mil, algo así, entre 55 y 65 mil estudiantes. Eh, y claro que va a haber más, pero aún así hubo mucho formato híbrido, es decir, entre online y en persona. Pero claro, si los bares siguen abiertos y se siguen haciendo fiestas cada vez que hay fútbol, porque se iba a cancelar el fútbol, pero no se canceló. Es decir, y se supone que no debo tirar piedras a mi propio tejado, pero Sí, al las cosas final, son. sí hay cosas, es decir, al final o sea, somos libres, ¿no? De poder hablar y poder, pues, estar en contra, ¿no? De algunas cosas que ves. Aquí, bueno, yo hice unos cuantos vídeos sobre coronavirus y, o sea, sí que me estuve informando bastante. De hecho, hubo épocas en las que tuve que alejarme. De hecho, es un motivo para que también me centro más en este programa, porque necesitaba dejar de ver tanto, ¿no? Sobre coronavirus. Pero sí que hay veces que hay cosas que no se entienden, ¿no? De, pues eso, ver lo difícil que es llevar, pues con todos los casos que ha habido, como dices, ¿no? En tu clase y que prácticamente, pues, todos pasaron el coronavirus con que, bueno, cosas que entiendo que la economía no tiene que parar, ¿no? Pero pues como que el fútbol no se parase o que, bueno, que estén los bares llenos, ¿no? Bueno, esos son en Estados Unidos, fue uno de los países más golpeados, España fue otro. Hay otros casos que de diferentes maneras tuvieron muchos menos casos, que bueno, sobre coronavirus pues también podríamos hacer otro programa, no entero, porque vamos, eso daría para muchísimo. Pero bueno, yo creo que por mi parte, la verdad que, o sea, tendría muchísimas más cosas que preguntarte, que podríamos hablar, pero... Somos ¿Eh? continuar. Tal y como somos, podríamos continuar y continuar. Sí, 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 nos podemos enrollar aquí hasta, vamos, hasta mañana. Pero bueno, vamos a ir terminando la grabación. Para la gente que esté, bueno, que estéis viendo el programa, que estéis escuchándolo o en Spotify o iVoox, dejaré todas las enlaces de interés en la descripción del vídeo, también el enlace a Twitter de Mikel, pues en el que sube, pues cuando sube pues a diario, no está siempre por ahí haciendo sus cosillas. Y agradecer pues a Mikel el que tuviese la grandísima amabilidad de venir, porque bueno, es vamos, un honor tener a alguien de su nivel que, ya os digo, que le podáis leer en algún momento cuando, bueno, o que le podáis seguir, pues veréis a lo que me refiero. El placer es mío siempre. Y nada más, entonces, nos vemos en el siguiente capítulo de Grandes Desconocidos, que será la semana que viene. Y espero tener a un invitado, al menos del nivel de los que estamos teniendo, ¿de acuerdo? Así que bueno, nos despedimos aquí. Hasta el próximo capítulo.